Hoy les voy a hablar sobre la viscosidad. Lo voy a hacer a proponer una solución para el ejercicio 1.16 de Víctor Streeter, novena edición. Es el segundo ejercicio cuya solución voy a proponer. Voy a empezar por trazar el esquema, aunque el libro ya trae su propio esquema, pero hay ciertas consideraciones que voy a hacer al respecto. La primera es qué es la camisa y qué es el eje. Lo que se conoce como camisa es un cilindro hueco y el eje viene a ser un eje macizo o un cilindro macizo que se encuentra dentro de ese cilindro hueco que se llama camisa. Es decir, que el cilindro exterior es lo que se conoce como camisa y el cilindro que se encuentra en el interior se conoce como eje. Entre esa camisa y ese eje hay una separación que yo voy a señalar acá. Esa separación tiene un valor de 0,003 pulgadas. Entonces acá tendría el valor de la separación. Y esa separación se llena con una sustancia. En este caso, lo que se desea determinar es la viscosidad de esa sustancia. Con respecto al largo, podemos observar del dibujo del libro que el eje resulta ser mucho más largo que la camisa. Pero a nosotros solamente nos interesa la parte del eje que está en contacto con el fluido. Eso quiere decir que el largo que nosotros vamos a tomar va a ser este largo de acá, que tiene un valor de 8 pulgadas, que está señalado acá. Sobre el eje se aplica una fuerza de 20 libras, que ayuda a mantener una velocidad constante del eje de 0,4 pies sobre segundo. Entonces, con respecto a las suposiciones, la primera suposición es sobre la sustancia. Vamos a suponer que la sustancia que hay entre el eje y la camisa es un fluido newtoniano. Les recuerdo que un fluido newtoniano es aquel que obedece la ley de la viscosidad de Newton. La segunda suposición que vamos a hacer es con respecto al perfil de velocidad. En esta ocasión no se nos da el perfil de velocidad. Cuando no se nos da el perfil de velocidad, nosotros vamos a suponer que el perfil de velocidad es lineal. Les recuerdo que el perfil o el diagrama de velocidad es la curva que describe la velocidad en función de la posición. Para ello podemos trazar un eje coordenado. Ese eje coordenado puede ser aparte o puede estar en contacto con las superficies. Es decir, por ejemplo, nosotros lo podemos colocar acá aparte o lo podemos colocar sobre la superficie. El origen del eje coordenado puede ser la superficie fija, que en este caso sería la camisa, o la superficie móvil, que en este caso viene a ser el eje. Entonces vamos a suponer que colocamos un eje coordenado así. En la horizontal se coloca la velocidad y en la vertical se coloca la posición. Nosotros lo que dibujamos allí es lo que se conoce como diagrama de velocidades. Debemos recordar que las partículas que están en contacto con el eje, que es el que se encuentra en movimiento, van a adquirir la misma velocidad del eje. Esto lo podemos representar a través de una flecha de esta manera. Entonces ahí tendríamos una velocidad v. A medida que vamos alejándonos del eje móvil y acercándonos al eje fijo, en este caso a la camisa, mejor dicho, que es la superficie que se encuentra fija, nosotros vamos a ir notando que la velocidad debe ir disminuyendo. Si unimos todos esos puntos vamos a obtener una línea recta que sería algo así. Y vamos a trazar flechas para representar lo que serían las diferentes velocidades. Así y así. Y esto es lo que recibe el nombre de diagrama o perfil de velocidad. Se llama perfil de velocidad lineal porque la gráfica que deja es una línea recta. En este caso tendríamos una línea recta que pasa por el origen y en la parte de la teoría ya demostramos que la ecuación de esa línea recta venía dada por V sobre L por Y, donde V era la velocidad que tenía la superficie móvil, L era la distancia de separación que había entre la superficie, o lo que es lo mismo, el espesor de la película de la sustancia que hay entre la superficie, y Y viene a ser la variable que representa la posición. En cuanto al análisis y las ecuaciones, la primera ecuación que vamos a tener va a ser la ley de la viscosidad de Newton, que establece que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica o absoluta multiplicando el valor absoluto del gradiente de velocidades. De acá nosotros podemos despejar la viscosidad dinámica o absoluta, que es la que deseamos determinar, y nos quedaría algo así. Eso quiere decir
que para determinar la viscosidad necesitamos el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante viene dado por fuerza sobre área. Les recuerdo que esa fuerza debe ser tangente al área. En este caso sería la fuerza de 20 libras. Y el área sería el área de la superficie que está en contacto con el fluido o con la sustancia. Pero nuestra superficie tiene forma de cilindro. Y la parte del cilindro que está en contacto con la sustancia es la parte lateral. Es decir, que necesitaríamos determinar el área de superficie lateral de un cilindro, que es pi por el diámetro por el largo. Así que a través de la ecuación número 2 podemos determinar la fuerza cortante, pero para ello necesitaríamos determinar el área a través de la ecuación número 3. Entonces mi propuesta sería determinar el área y sustituirla en la ecuación número 2 y encontrar el esfuerzo cortante. En lo que compete al gradiente de velocidades, una vez que nosotros tenemos la velocidad en función de la posición, nosotros podemos determinar su derivada. Debemos recordar que el gradiente de velocidades es la derivada de velocidad con respecto a la posición. Sabiendo que la velocidad es igual a v sobre L por y, si nosotros derivamos con respecto a y, lo que vamos a obtener es que eso es igual a v sobre L. Es decir, que el valor absoluto del gradiente de velocidades va a ser igual a v sobre L. Entonces, a través de la ecuación número 4 podemos obtener ese gradiente de velocidades. Así que lo que vamos a hacer es determinar el área lateral con la ecuación 3, sustituirlo en la ecuación número 2 para encontrar la fuerza cortante. Luego, a través de la ecuación número 4 vamos a obtener el gradiente de velocidad y eso lo vamos a sustituir en la ecuación número 1 y vamos a encontrar la viscosidad dinámica o absoluta. Así que lo primero que vamos a hacer es determinar el área de la superficie lateral, que sería pi por el diámetro. En este caso es el diámetro del eje, y el diámetro del eje no lo dan, es 3 pulgadas. Entonces sería pi por 3 pulgadas por un pie, porque debemos trabajar en pie, que equivale a 12 pulgadas. Por el largo que vamos a utilizar es 8 pulgadas, que también tenemos que pasarlo a pie. Entonces sería por un pie, que es 12 pulgadas. Y con esto vamos a obtener el área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral nos va a dar aproximadamente 0,5262 pie al cuadrado. Una vez que tenemos el área de la superficie lateral, entonces podemos sustituir en la ecuación número 2 y encontrar la fuerza cortante o el esfuerzo cortante. Sería 20 libras, que viene a ser la fuerza, sobre el área de la superficie lateral, que tiene un valor de 0,5262 pie al cuadrado. Con esto vamos a obtener que el esfuerzo cortante o la fuerza cortante tiene un valor de 38,01 libras sobre pie al cuadrado. Un punto importante, y es que estas son libras fuerza. Debemos recordar que en el sistema americano tenemos libra masa y libra fuerza. Libra fuerza cuando estamos hablando de fuerza y libra masa cuando estamos hablando de masa. Así que tendríamos ya lo que sería el esfuerzo cortante. La tercera parte sería determinar el gradiente de velocidad o el valor absoluto del gradiente de velocidad. Para ello, lo único que tenemos que hacer es sustituir la velocidad, que en este caso tiene un valor de 0,4 pies sobre segundo, y sustituir lo que viene a ser la distancia que separa al eje y la camisa, o lo que es lo mismo, el espesor de la película de la sustancia que hay entre ellas, que tiene un valor de 0,003 pulgadas, que también la tenemos que pasar a pie. Sería por un pie, que es 12 pulgadas. Al sacar esta cuenta de acá, vamos a obtener un valor de 1600. Ahora, hay un punto interesante, y es con respecto a las unidades. Las unidades que nos quedan aquí es 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Una vez que tenemos lo que es el gradiente de velocidad y tenemos lo que es la fuerza cortante, lo único que tenemos que hacer es sustituirlo en la ecuación número 1 y así encontraremos la viscosidad dinámica o absoluta. Entonces tendríamos que la viscosidad dinámica o absoluta sería 38,01 libras fuerza sobre pie al cuadrado entre 1600 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Y eso nos va a dar un valor para la viscosidad dinámica o absoluta de 0,02387 libra fuerza
sobre pie cuadrado por segundo. Y esta va a ser la viscosidad dinámica o absoluta de la sustancia que hay entre el eje y la camisa.